Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar la sesión. Se trata de esta mesa redonda en torno a las técnicas modernas de enseñanza del derecho, y este evento está enmarcado en la realización de un PAPIME que autorizó la Dirección General de Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México y que financia también esta Dirección General. Este PAPIME se obtuvo en una competencia con otros 1.560 convocados que presentaron un proyecto de PAPIME. El PAPIME está coordinado por el doctor Ruperto Patiño Manfer, es el responsable, y la corresponsable es la doctora Alma de los Ángeles Ríos. Son los promotores y motores de esta, pues es una pionera iniciativa en el ámbito de los PAPIMES dentro de la Facultad de Derecho. Queremos agradecer también el apoyo que brindan a estos eventos el director de la Facultad de Derecho, doctor Raúl Contreras Bustamante, el secretario general Víctor Garzón, doctor también Víctor Garzón, y queremos entonces dar inicio a este evento con la presentación de la maestra Alejandra Macías Estrella, que nos hará la primera ponencia. Ella es licenciada en Derecho por esta facultad, es maestra en Derecho Fiscal por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, ha sido abogada en una notaría, defensor de público en materia civil y familiar, asesor jurídico de la Cámara de Diputados, proyectista en el juzgado familiar y proyectista también en un tribunal contencioso administrativo del DF. Es también coordinadora de asuntos disciplinarios e internacionales de la Facultad de Derecho de la UNAM. Actualmente es abogada postulante y coordinadora jurídica del despacho Servicios Especializados de Consultoría Jurídica y Ambiental. Ha sido profesora de la Facultad de Derecho, en donde ha impartido diversas materias y ha colaborado también en diversos seminarios. Ha coordinado conferencias nacionales e internacionales dentro de la Facultad de Derecho y ha impartido cursos de actualización a maestros de la Facultad de Derecho y de Trabajo Social. Tiene también diplomados de titulación en la Facultad de Derecho y tiene obra escrita en Derecho Familiar, y tiene también premios y distinciones, la medalla Gabino Barrera, la cátedra extraordinaria Rodolfo Cepeda Villarreal, y tiene el reconocimiento de 10 años de servicio académico expedido por la Facultad de Derecho de la UNAM. Entonces, les demos un aplauso a la maestra Alejandra Macías Estrella. Muchísimas gracias. Bienvenidos todos. Es un honor para mí estar aquí en esta conferencia con temas tan novedosos, con ponentes tan brillantes, y qué se puede decir, con un exdirector de nuestra Facultad de Derecho, al cual aprecio y admiro mucho. Lo aprendí a querer sobre todo porque yo fui discípula del maestro Barroso Figueroa, quien me enseñó lo grandioso que fue usted como director y lo mucho que dio a esta institución. Bueno, mi ponencia se titula La era digital, valor y uso de las nuevas tecnologías educativas. Me gustaría empezar poniéndoles un pequeño videíto que dura 4 minutos nada más, por favor. Sigues con puro 15%. Deberías usar más la tecnología. No, hombre, la tecnología y yo no nos llevamos bien. Es muy frecuente que como profesores sintamos cierta resistencia a innovar en nuestras prácticas. Después de todo, si la manera en que hacemos las cosas nos ha funcionado, ¿para qué
que cambiarla. Si te sientes así, no hay nada malo contigo. Es un sentimiento muy arraigado en el ser humano. Aunque pueda aburrirnos o estancarnos, lo conocido nos da seguridad y comodidad, mientras que lo novedoso, por desconocido y riesgoso, puede causarnos temor, pero también puede ser atractivo y emocionante. Si nos sentimos intimidados ante las tecnologías de la información, es porque quizá no reconocemos que ya somos usuarios. Cuando usamos el teléfono, enviamos un correo electrónico o hasta cuando escribimos en el pizarrón, estamos usando tecnología. Y de hecho, lo que estamos haciendo es potenciar lo que ya sabemos hacer. No se necesitan superpoderes para ser usuario de tecnología. Más bien, como pasa con Batman, la tecnología fortalece nuestras propias habilidades. Nos convendría no verla tanto como un enemigo a vencer, sino como una herramienta que puede aumentar nuestra capacidad. ¿Y tú, qué tecnologías ya usas actualmente para aumentar tus poderes y saberes? Tómate un momento para reconocer esos poderes. ¿Cuáles son tus saberes, tus habilidades y tus actitudes? ¿Estarías dispuesta o dispuesto a innovar para darle mayor alcance a esos poderes? ¿Cuáles tecnologías puedes ver como extensiones de tus habilidades personales y profesionales? No se trata de que dominar las tecnologías se convierta en un problema adicional, sino de que te ayuden a resolver problemas. Una de las áreas más interesantes en cuanto a tecnologías de la información, conocidas como TICs, es la del aprendizaje en ambientes virtuales. Esto no es más que usar las capacidades de las computadoras y las redes para salvar las distancias y los tiempos. Ya no es necesario que profesores y estudiantes estén ni al mismo tiempo ni en el mismo lugar para aprender. Además, los entornos virtuales de aprendizaje permiten añadir las capacidades didácticas de la imagen y el sonido. Estos son algunos ejemplos. Visitas a museos virtuales, Bibliotecas digitales, archivos digitales, sitios de la web con recursos educativos, laboratorios virtuales y acceso remoto a laboratorios reales, simulaciones y demostraciones, videojuegos, redes de comunidades de aprendizaje con docentes y estudiantes de todo el mundo, localización geográfica y visitas virtuales a sitios de interés geográfico, histórico, ambiental, etc. y más, mucho más. ¿Por qué no te das la vuelta por alguno de estos entornos y ves si encuentras elementos que te parezcan útiles? Como dice el experto Francesc Pedro. En vez de presentarnos delante de los profesores y hablarles de las maravillosas posibilidades que tiene una aplicación en el mundo educativo, deberíamos preguntarles qué necesidades tienen, qué problemas tienen y a partir de aquí buscar la herramienta o aplicación adecuada, nunca al revés. Revisa las lecturas recomendadas en el curso y busca e identifica las ideas que te sean más significativas. Por último, te invitamos a expresar lo que hayas aprendido de la manera que más te guste, escribiendo, grabando un video, haciendo una presentación o como se te ocurra. Y si te da un poco de temor usar la tecnología, no te preocupes. Es normal. Está bien tener miedo a lo que sea, pero no hay que tenerle al miedo. Como vimos en este video, no cabe duda que vivimos en una era digital, donde la inclusión de la tecnología es un factor determinante en el campo de la pedagogía. Y sobre todo, qué mejor que tener que implementar estas tecnologías en la enseñanza de la ciencia del derecho. Estas tecnologías nos van a servir como herramientas, no necesariamente para ponerlo como principal tema dentro de nuestras ponencias o dentro de nuestras cátedras, sino va a ser un elemento secundario que nos va a auxiliar a nosotros los profesores a impartir mejor el conocimiento con ustedes los jóvenes. Seguramente en las ponencias anteriores se determinó lo que eran las famosas TICs. Vemos que son tecnologías de la información y la comunicación. Y de ellas, lo más importante es que vamos a tomar los recursos, los procedimientos y las técnicas que nos van a servir para usar procesos, almacenamiento y transmisión de información. Este concepto nosotros podemos pensar que solamente se ve en ciencias, con licenciaturas como ingenierías, en otras ciencias que no son las humanísticas, pero sin embargo vamos a ver cómo incluso ustedes ahorita ya las están aplicando.
Su utilización es un gran desafío de estas nuevas tecnologías, tanto para los docentes como para ustedes los estudiantes. Sin embargo, para algunos en la carrera de Derecho, estas tecnologías muestran un poco de reticencia. Los maestros no estamos muy acostumbrados a utilizarlas. La mayoría de los maestros no nacimos en esta era digital. Ustedes, jóvenes, nacieron con un dedito maravilloso, que todo lo que aprietan ya saben lo que se va a reproducir. Entonces, es importante que hagamos estrategias, porque dentro de nuestra carrera, la forma principal en que se imparten las cátedras, en que se imparten las clases, es de una manera donde el maestro habla y entonces ustedes escuchan y se conoce como una ponencia magisterial. Y entonces, los abogados de este nuevo siglo no solamente deben de tomar, no solamente los debemos enseñar o guiar en las diferentes materias de conocimiento jurídico. Es indispensable que también aprendan a utilizar estas nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque fíjense que cuando ustedes estén en el ámbito profesional, seguramente las van a necesitar. Y seguramente también van a servir para construir patrones normativos que nosotros como abogados tenemos que difundir, tenemos que implementar y sobre todo tenemos que legislar. Y si no sabemos la aplicación, pues entonces ¿cómo vamos a poder proteger la información que en estas nuevas tecnologías se comparte? Las universidades forman abogados, tenemos un gran desafío de incorporar estas nuevas tecnologías en el proceso de aprendizaje, por lo que debemos de cambiar el paradigma de una enseñanza tradicional. Y es decir, tenemos que tomar nuestros modelos que casi siempre utilizamos para la enseñanza del derecho, es un modelo verbalista, tradicional y discursivo y de mucha memoria. Tenemos que cambiar esto y hacerlo un modelo más activo que permita al estudiante desenvolverse en forma competente, enfrentándose con mayor seguridad a las nuevas tecnologías. Es muy importante que los abogados no nos quedemos rezagados, jóvenes, al uso de estas herramientas. ¿Por qué? Porque nosotros siempre nos hemos mantenido en la parte superior del conocimiento, siempre hemos sido y hemos manejado todas las cuestiones relacionadas a la educación científica y no podemos quedarnos atrás, no podemos permitir que la enseñanza del derecho sea obsoleta. Por ello se requiere un aprendizaje y una formación, en primer lugar, a los docentes en estas plataformas digitales. Los maestros tenemos la obligación de transmitir los conocimientos, pero a la vez tenemos que hacerlo con una pasión tal que a los chicos les gusten las materias que estamos implementando, que entiendan los contenidos, que entiendan los ejemplos, que sepan hacer referencias, que sepan pensar, que tengan una visión panorámica. Yo en mis inicios decía de 180 grados, pero realmente debe de ser de 360 grados. A la vez que nosotros hacemos una acción, tenemos que estar pensando en la forma en que se nos va a contestar. No podemos tener una visión plana y el manejo de estas tecnologías nos va a ayudar mucho a desarrollar el intelecto que necesitamos. Entre los aspectos que debemos reflexionar y que debemos ver para aplicar estas nuevas tecnologías es cómo nosotros vamos a apoyarnos y vamos a enriquecer este conocimiento. ¿Cuáles son las herramientas informáticas y de comunicación más aptas para fomentar el interés con ustedes? ¿Qué implica para nosotros los docentes utilizar estas famosas TICs? Significa entonces que nosotros tenemos que aprender y a conocer y manejar estas tecnologías, perderles el miedo nosotros como maestros. Idear cómo aplicar estas TICs en el desarrollo de nuestros cursos. ¿Para qué? Para que los cursos que nosotros implantamos, que nosotros les demos, no sean monótonos. Yo cada inicio de curso le pregunto a mis alumnos si les gustaría que manejáramos presentaciones PowerPoint, si hiciéramos un grupo de WhatsApp, si hiciéramos un grupo en Facebook,
y la mayoría de estas tecnologías ellos las aceptan muy bien, pero están un poco reticentes a las presentaciones en PowerPoint, porque hay algunos maestros, digo no todos, que se dedican a leer y se hace una clase de lectura, o a lo mejor no da tiempo de complementar todo el panorama que se pensaba en la clase, y es muy fácil nada más mandárselas por correo y ustedes léanlas, y por supuesto que todo el contenido de las mismas va a venir en el examen, ¿no? Y entonces los maestros nos olvidamos un poquito de esta parte de guía, de dirigir el conocimiento y adecuarlo para que ustedes puedan aprovecharlo de la mejor manera. Implica también una planificación, una investigación y conocer también las posibilidades que ustedes los alumnos tienen para manejar estas tecnologías. No podemos dejar clases, tareas o formar grupos si algunos de ustedes no tienen estos elementos técnicos, o si sobre todo, digo, que obvio, no pasa, no conocen dichas herramientas, o sea que mejor que ustedes para conocerlas. ¿Qué implica? También es muy importante conocer si nuestra universidad cuenta con todos los medios que nos van a facilitar para poder desarrollar y para poder implementar las famosas TICs. ¿Cuáles son estos? Pues el internet, cursos de computación, sobre todo para los maestros, que sepamos cómo administrarlas, tener multimedia y tener los dispositivos disponibles para poder usarlos, buscar información, cuestionarla, cotejarla, porque como todos ustedes bien saben, no toda la información que aparece en las redes, que aparece en internet, es confiable, es segura, es certera. Entonces tenemos que ver que realmente sea novedosa, que sea actual y que sea benéfica para nuestros cursos. Un gran desafío que tenemos los maestros de Derecho es precisamente conectar con ustedes los jóvenes, porque ustedes trabajan en 3 pistas, ¿no? Al mismo tiempo que ustedes escuchan una clase, están viendo lo que se proyecta o lo que el maestro escribe en el pizarrón, a la vez están escribiendo, están resumiendo lo que ustedes consideran importante. Pero ¿por qué no también ver un poco de su celular, ver sus correos, ver si tienen algún mensaje y contestar? Pues todo eso ustedes lo hacen al mismo tiempo. Está demostrado por el Instituto de Neurociencias de la Universidad que un maestro puede captar la atención de un alumno 100% durante los primeros 22 minutos. Después se distraen, se aburren, pero ¿qué pasa cuando nosotros como docentes? Si cada lapso de tiempo, digamos unos 25 minutos, les cambiamos la jugada, a lo mejor si damos una clase magistral, porque nuestras materias muchas veces así lo necesitan, es la mejor forma a veces de poder impartir el conocimiento, pero si les cambiamos y les ponemos una dinámica donde hagamos tal vez mini exámenes, donde hagamos un concurso de conocimientos, que más adelante les voy a demostrar cómo se hace esto, a lo mejor hacer alguna pregunta que ustedes puedan contestar desde su celular, a lo mejor ponerles proyecciones, ponerles los ejemplos de las demandas. Eso va a hacer que se rompa la monotonía en una clase, que si de 1 hora 20 a veces es pesada, pues de 2 horas lo es mucho más, ¿no? Entonces ese es el gran reto que nosotros tenemos como maestros. Los extensos contenidos también de los programas que nosotros vemos en nuestra materia de Derecho, pues también nos ayudan mucho estas herramientas para que ustedes puedan entender y nosotros como maestros podamos complementar y completar este curso. Nosotros los docentes no debemos de ser, fíjense, unos simples comunicadores de contenidos. Tenemos realmente que ver que ustedes logren experimentar, conocer el concepto y saber en qué lo van a aplicar. Yo cuando doy la materia de Derecho Familiar, una vez que explico una institución, una vez que explico un concepto, un contenido, como por ejemplo el divorcio, acabando de ver el tema, pongo en un proyector 2 o 3 conceptos de los principales maestros que me parecen que tienen los mejores conceptos, los comparamos a la vez con lo que nos dice la ley, si es que la legislación contempla algún concepto de esta materia que estamos viendo, complementamos el concepto y la idea con la jurisprudencia, que todo lo estamos viendo aparejados en la proyección, por supuesto, que estamos manejando. Y posteriormente les enseño, no como a manera de molde,
pero sí para que vean estos conocimientos teóricos, cómo los podemos plasmar en la práctica en una demanda de divorcio. Después podemos hacer un juego donde yo soy un cliente, ustedes son los abogados, y me empiezan a interrogar sobre problemáticas que yo tengo, porque me quiero divorciar, si tengo hijos, etcétera, y van a ver la cantidad de información que les falta por preguntar a los clientes a la hora que ustedes tengan que redactar el divorcio. Entonces, esa es una buena práctica que se puede hacer para que entonces entendamos el concepto global y esta visión de 360 grados que les digo que debemos de tener los maestros. También las TICs, jóvenes, ¿qué significa o qué consecuencias tienen para ustedes? Bueno, para los estudiantes va a implicar observar, escuchar, tomar decisiones. Y entonces me gustaría ver ya un poco más en la práctica cómo implementar estas TICs para que vean ustedes cómo lo hago yo dentro de mis grupos. Uno puede decir, ¿qué puedo implementar para dar una clase? Pues fíjense nada más cuántas cosas tenemos. Por ejemplo, teléfonos inteligentes, correos electrónicos, proyectores, laptops, WhatsApp. Y tenemos algunos portales, algunas herramientas que son mucho más prácticas, como el famoso Kahoot, que vamos a ver más o menos. Yo cuando doy una clase, estoy viendo aquí, es que no la voy cambiando acá. Fíjense, a nosotros como maestros no solamente nos ayuda a la hora de dar clase, sino también estas técnicas de la educación nos ayuda para poder calificar a nuestros alumnos. Por ejemplo, yo aquí tengo una lista donde tengo los nombres de mis alumnos. Aquí tengo un parcial, el primer parcial, que yo le voy a dar un peso del 80%. Tengo tareas, que estas tareas van a contar en total un 10%. ¿Se están viendo por ahí mis alumnos? ¿No? Sí, bueno. Tengo ejercicios, que estos ejercicios van a valer el 10%. Y entonces yo puedo decir, qué complicada vida me estoy haciendo al tener tantas tareas, tantos ejercicios y exámenes. ¿Cómo voy a sacar estos promedios? Bueno, pues con estas tecnologías precisamente nos van a ayudar, porque aquí nos van a dar en este programa precisamente los promedios, los parciales, las tareas, un segundo parcial en caso de que se realice y el promedio final. Yo nada más voy a poner las calificaciones de las tareas de los exámenes y esta tecnología, este programa me va a sacar los promedios que yo en forma consecutiva 2 o 3 veces a lo largo del semestre se los estoy compartiendo a los alumnos para que ellos vean cómo van, ¿no? Me quedan 2 minutitos, acabo rapidísimo y vamos a ver que también juego muchas veces con los alumnos, seguramente lo van a conocer ustedes. ¿Dónde está? Con el Kahoot. ¿Sí lo han manejado? ¿Sí? El Kahoot es un programa que podemos manejar de nuestro celular, en el cual yo hago una cuenta, esta cuenta que está aquí, esta cuenta, y entonces mis alumnos entran con esta clave. Hay unas preguntas que yo hago, estos son mis alumnos. Yo estoy creando aquí un alumno más, que soy yo. Esta es la forma de jugar, ¿verdad? Yo hago una serie de preguntas dentro de mi celular. Hago que mis alumnos entren, le doy un cierto tiempo que tengan ellos para contestar. Realizan estos mini exámenes, que es como un juego. Por supuesto, el alumno que termine primero y conteste todo correctamente tiene un punto más para su examen o tiene una calificación extra. Y entonces es una forma de romper la monotonía, de romper con la forma tradicional de dar clases, y entonces voy creando las preguntas que mis alumnos van contestando. Ya para terminar, al final me dice quién ganó, me dice quién tuvo más puntajes, me dice quién contestó primero. Puedo poner imágenes dentro de este programa y a la vez puedo poner también, por medio de otra clase de técnicas, programas
para poder que ustedes tengan exámenes en línea y los puedan realizar en casa. Por último, tenemos el Google Académico, que es otra TIC muy importante, donde aquí tenemos información precisamente de la academia más certera, con artículos relacionados. Tenemos también el JustStore, que nos ayuda, es un proveedor de textos, unas revistas especializadas en la materia social y humanidades, que también ayuda mucho a los alumnos. Para finalizar, también tenemos este juego donde yo pongo problemas. Les digo a los alumnos que tienen cierto tiempo para realizar o contestar un problema jurídico. Le doy clic a donde dice iniciar, la niñita del reloj empieza a correr, entonces ellos se emocionan o se presionan porque saben que tiene poco tiempo. La niñita, digo, no sé si es posible darle el clic, va corriendo y saben el tiempo que les queda para contestar este problema. Entonces es una forma de dar un juego a estas tecnologías. Espero que les haya quedado claro cómo podemos implementarlas dentro de la rama del derecho. Muchas gracias. Le agradecemos a la maestra Alejandra Macías Estrella una ponencia muy interesante sobre técnicas de información y comunicación, que realmente nos pone en la situación de nos avienta a la modernidad. Creo que ha sido una presentación muy ilustrativa. Le toca ahora el turno a la maestra María Guadalupe Ramírez Gaitán, quien tiene un currículum académico verdaderamente deslumbrante. Bien, es maestra en ciencia política y especialista en Derecho Electoral por la UNAM y Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha. Además cuenta con 3 licenciaturas en Derecho, en Periodismo y en Ciencia Política y Administración Pública. Se ha dedicado a la docencia por 22 años. Es profesora tanto de la Facultad de Derecho como de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en donde ha impartido una vasta gama de materias. Ha trabajado también en medios de información nacionales como el Canal 13, el Canal 11, Radio Educación, así como medios impresos en la revista Siempre, en los periódicos El Nacional, el Diario de México y El Día, entre otros. Bueno, la maestra Guadalupe Ramírez nos va a hablar sobre los valores de la profesión legal en la era tecnológica. Tiene el uso de la palabra, maestra. Muchas gracias, maestro Alejo, por tan generosa presentación. Me da mucho gusto ver aquí algunos de mis alumnos que tuve en la materia de derechos humanos. Efectivamente, el tema es los valores en la profesión legal en la era tecnológica. Y la tecnología está muy ligada con los valores, con la transparencia, que hoy en día es muy importante. No debemos olvidar que México heredó la tradición jurídica de Roma a través de España. La profesión jurídica en nuestro país ha tenido una muy relevante y destacada importancia. El derecho mexicano ha sido muy dinámico, no es una disciplina que permanezca estática, y a partir de 1917 nuestro derecho vigente ha sido, se puede decir, caudaloso y de grandes retos. Prueba de ello la gran cantidad de especialidades jurídicas que hoy en día tenemos. El Estado de Derecho es un concepto que debemos cuidar y que se mantenga todo ajustado, desde luego, al orden jurídico. Al jurista del siglo XXI, la tecnología ha venido a ayudar mucho, porque vía Internet nos permiten encontrar mucha información importante, siempre y cuando, desde luego, como yo les insisto a los alumnos, sean páginas confiables. Los jóvenes de esta facultad deben de saber que eligieron una carrera bellísima y que deben sentirse orgullosos porque es la profesión que lucha por la justicia. Y seguramente recordarán que Ulpiano definió la justicia como la perpetua y constante voluntad de dar a cada quien lo suyo. La justicia es la aspiración más noble del ser humano
es luchar siempre contra todas las formas de esclavitud, de desigualdad. No olvidar que el jurista es el guardián del derecho. Sin duda alguna, el derecho es una ciencia que interviene antes, durante y después en nuestra vida como personas. No hay una sola actividad en la que no intervenga el derecho. Por algo el derecho se ha definido como el conjunto de leyes, reglamentos y resoluciones enmarcados en un sistema de instituciones, principios y normas que regulan la conducta humana de la sociedad con el objetivo primordial de alcanzar el bien común, la seguridad, así como otros valores como la dignidad, la igualdad, la libertad, la solidaridad, entre otros. Hoy en día, el derecho en México camina en la oralidad. El abogado tiene necesariamente que saber relacionar la doctrina jurídica con principios generales del derecho como tarea primordial. Interpretar normas jurídicas que no es tarea fácil, porque es desentrañar la voluntad del legislador. Debe tener firmeza mental, ser ordenado, prudente, dijera un clásico de la ciencia política, que se le llamó el padre de la ciencia política, Nicolás Maquiavelo. Los jóvenes estudiantes del derecho tienen que apegarse a la deontología, fomentar los valores y no olvidar nunca al derecho natural, que para mí y para muchos juristas es el paradigma del derecho positivo. No alejarnos de la cultura y enseñarnos a caminar al lado del derecho, como dice el Código de Ética del abogado Eduardo J. Couture, para evitar ser cada día menos abogados. Combinar la teoría con la práctica, asomarse a los tribunales sin inclinarse a un tema específico del derecho, sino a todas las ramas del derecho positivo. Buscar la forma de entrar a despachos, aunque sea simbólica la ayuda económica que se les proporcione, ya que lo más importante es ir adquiriendo experiencia, que al final del día es lo más valioso de una profesión. No es recomendable esperar a terminar la carrera de leyes para acercarse al mundo de la práctica, ya que al final de la misma descubrirá que es un huérfano del derecho. Tenemos que evitar que nuestros alumnos sean huérfanos del derecho, de manera que tienen que caminar por fundaciones, organizaciones no gubernamentales, instituciones públicas y privadas, es decir, familiarizarnos también con lo que son las tesis jurisprudenciales, pero siempre fomentando los valores en el joven estudiante que eligió la abogacía como carrera. No quedarse con el solo título de licenciatura, sino de especialidad, maestría, doctorado y, ¿por qué no?, postdoctorado. Organizar otras licenciaturas, pero no quedarnos con un solo título. Crecer a diario es lo mejor. El joven estudiante del derecho tiene que ser reflexivo. Para ello está obligado a leer a los griegos, a Platón con su veintena de diálogos, donde la figura principal desde luego es Sócrates. En especial leer, yo les recomendaría tres: el Eutifrón, el Tritono del Deber, que es donde brilla la firmeza del carácter de Sócrates, la Apología, que es la defensa de este gran hombre, Sócrates, que tiene frente al tribunal. Tienen que leer también la Política de Aristóteles y aprender a socializar. Es necesario leer las obras del ginebreño Jacobo Rousseau, El origen de las lenguas, pero muy en especial El contrato social. Tienen que leer a Thomas Hobbes, el Leviatán, el autor de Leviatán, que es una de las grandes Biblias del Reino Unido. Leer una de las obras que escribió, o de las tragedias, mejor dicho, que escribió Sófocles, Antígona y Creón. Antígona y Creón, porque hay que aprender no llegar a la terquedad. La terquedad no es buena, que debemos guiarnos por el humanismo, erradicar la forma lapidaria de la ley, es dura pero es la ley, y que no caigamos en más arbitrariedades y menos crueldades, no más estados nazis. Conclusiones rápidas. Por lo que se refiere a los métodos de enseñanza-aprendizaje, no todo debe ser teórico, la práctica también es importante, y acabar con las clases de monotonía, donde el profesor solo habla y no deja participar a sus alumnos, no a los monólogos, pero ustedes mucho tienen que ver en esta tarea. El reto del maestro es buscar la forma que durante el semestre
la mayoría de los alumnos, porque son grupos luego muy numerosos, la mayoría de los alumnos logren que participen opinando, hacerlos abogados con espíritu crítico, pero propositivos, porque esto les ayuda mucho a tener destreza y poder participar en la comunidad, en la solución de los problemas que nos aquejan. No ser, insisto, tan teóricos, tenemos que ir erradicando los defectos y las deficiencias en enseñanza de la carrera del derecho, siempre buscando una relación, que es la relación Estado, sociedad y derecho. Hoy en día es necesario que las instituciones del derecho en el mundo se convoquen. ¿Para qué? Para organizar coloquios donde participen no solo los docentes, sino también los estudiantes, que es el binomio importante. Es cierto que estamos en la era digital, ante grandes retos, en un mundo globalizado y sin fronteras, pero también hay que educar para la paz, condenar las guerras, que este mundo no tenga conflictos bélicos. Hay que respetar la tolerancia, que es un concepto actualmente ético-político, que es necesario tener presente en un sistema democrático como el nuestro, guiado por los principios que tiene nuestra alma mater, la Universidad Nacional Autónoma de México, que es laica, gratuita, pública y crítica. El espíritu laico, la razón crítica en una atreverse a pensar, como dice Kant, filósofo alemán, atrévete a pensar. Los educadores tenemos un gran compromiso con las nuevas generaciones que están empoderados de las redes, motivados por la tecnología. Los maestros estamos ante un reto, con una tarea nada fácil: incrementar nuestras habilidades docentes. El objetivo es enseñar y buscar la forma en que a través de las nuevas tecnologías nuestros alumnos en las aulas de derecho aprendan sin estrés con las diferentes herramientas. Es la hora de abrir todas las puertas a la tecnología, desde leer textos en línea, diarios y revistas, así como el poder realizar exámenes vía plataformas tecnológicas. La introducción de la tecnología en las aulas implica la necesidad de aprender a trabajar también en equipo y adaptarnos a una nueva realidad en puerta. Necesitamos emprender, decíamos, capacitación, que es muy importante entre los profesores, a la voz de ya, y regular también, en lugar de regañarnos, el uso de la telefonía móvil con fines pedagógicos, en lugar de reprender a nuestros jóvenes. Sacar provecho de esa interacción entre maestros y alumnos con el uso de las nuevas tecnologías. Si bien es cierto, decíamos que la actividad del abogado se despliega en muchos ámbitos, ¿por qué? El Ejecutivo Federal forma parte del Poder Judicial, desarrolla en la docencia también una actividad que es muy importante, es un líder de opinión, camina por los medios de información, por la prensa, la radio y la televisión. El derecho, como ven, es una carrera, como todos sabemos, a todas luces intelectual. Es una carrera ligada al poder, sin descartar la tarea de los litigios como práctica forense, representa a los particulares y antepone en ocasiones sus intereses en la defensa de sus clientes. Emite sentencias cuando se desempeña en las altas esferas del Poder Judicial. Solamente quisiera hacer 3 o 4 ideas que tengo, a manera también dentro del campo de las conclusiones, que es necesario hacer un intercambio de profesores con universidades del extranjero. Los jóvenes estudiantes de derecho tienen que apegarse a la deontología, fomentar los valores y no olvidar el derecho natural. Debe haber para ello una constante capacitación para maestros y alumnos estudiosos del derecho. Y sobre todo profesores, que para mí esto me parece sumamente importante, profesores que aporten distintas perspectivas sociales y culturales diferentes. Por eso hay que buscar la forma que haya intercambio, no nada más de alumnos que vengan de la provincia o de otros lados del mundo, sino que también tengamos los profesores la oportunidad de intercambiar ideas y perspectivas. Insisto, hay que generar condiciones en la educación general, en la educación legal, de perspectiva global, y escuchemos, esto es muy importante, pues, otros contextos, otras condiciones. Maestros con perspectiva global, para ello es necesario hacer intercambio de profesores y alumnos, ese es el binomio. No es problema de planes de estudios, son los profesores qué tipo de experiencias han tenido en otros ámbitos de trabajo, en la vida pública, en la vida política. Aprovechemos, muchachos,
la tecnología es de todos y para todos. Muchas gracias. Agradecemos a la maestra Guadalupe Ramírez este planteamiento en donde ella plantea una cosa, un exhorto muy, que a mí me parece muy relevante, es el hecho de que estamos cada vez, ustedes más que nosotros, están cada vez más inmersos en una sociedad postindustrial o del conocimiento, en donde el conocimiento cada vez adquiere mucho mayor peso y mayor trascendencia. Entonces la exhortación que hace la maestra Guadalupe Ramírez al decir que hagamos no solo una carrera, sino 2 carreras, 3 carreras, en lo cual ella pone ejemplo, en donde ella tiene esas carreras y pone maestrías y tal. Creo que es una exhortación apropiada para esta etapa que ustedes van a vivir con mayor intensidad que la que vivimos los profesores de esta generación. A continuación vamos a escuchar al doctor Gerardo Hierro Molina con el tema Megatendencias en educación a distancia. La verdad es que se trata de una persona sumamente calificada para el tema. Él, entre otras cosas, se doctoró en Derecho con la línea de investigación en la docencia jurídica a distancia precisamente. Es profesor de esta facultad, donde imparte diversas materias. Es también doctorando en Educación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es el máster en Dirección Comercial y Marketing. Es maestro en Alta Dirección. Y ha tenido también, la UNAM lo ha reconocido con una beca de Training Internship, Exchange and Scholarship en Juicios Orales de la USAID, con el PRI, y tiene además, ha sido profesor invitado en la Universidad de Nebraska. Bueno, con ustedes, el doctor Gerardo Hierro. Gracias, buenas tardes. Y sobre todo su amigo, eso es más importante. Quiero dar las gracias al doctor Patiño y a la doctora Ríos por haberme invitado y incluirme en este proyecto PAPIME. Les tengo mucho agradecimiento, respeto y admiración. Ahora miren, vamos rápido, a ver si no voy a empezar a hablar como en el radio, como que vienen los comerciales. Voy a tratar de hablar rápido porque es poco el tiempo que tenemos y son varios compañeros. Pero bueno, esto de la educación a distancia, pues también gracias a la doctora Ríos, ella fue la que me sugirió el tema. Y desde entonces ya, pues ya no lo he soltado desde hace ya pues como 10 años. Quiero darles primero una especie de contexto histórico rápido, porque hay que entender, como decía Winston Churchill, de dónde venimos para saber hacia dónde vamos, para poder concluir hacia dónde queremos llegar. La actual docencia jurídica contemporánea siempre ha tenido como objetivo hacer un planteamiento hacia los nuevos paradigmas de ese propio sistema y de esa forma poderlos proyectar en un futuro inmediato, porque es una evolución muy rápida como los productos electrónicos, ¿no? Que van cambiando. Bueno, pues igual si nos valga la redundancia, es algo de lo que dijo el doctor Jaime en su ponencia anterior, es lo bueno de ir después de los demás, porque te dejan pensando muchas cosas. Hay que verlos también como producto, porque a fin de cuentas nos están comprando. Van a comprar nuestros servicios, van a comprar nuestro conocimiento, van a comprar nuestra capacidad de interacción. Bueno, yo lo que quiero es visualizar de manera crítica falsas creencias y prejuicios que existen respecto al sistema de educación a distancia. Ya desde hace años decían, no, es que no es lo mismo, no, es que nunca se va a suplir lo que es el aula tradicional con los grandes maestros. Bueno, pues yo les tengo noticias. Si ustedes jóvenes, cuando sean abuelos que tengan sus nietos, le dicen a uno de sus nietos, fíjate que yo veo una aula de piedra donde delante de mí hablaba un maestro y una maestra, ¿saben qué van a decir los nietos? Ay, a mi abuelita ya se le cruzaron los cables, ya tiene Alzheimer. ¿Cómo que una aula de piedra? Si las aulas son digitales. Y empecé a escribir con una pluma. Hombre, pobre abuelita, ya que le den algo para las neuronas, ya se le tronaron. ¿Por qué? Porque sus nietos van a ser puertianos, teclado QWERTY proyectado. No van a empezar, su primera experiencia de escritura no va a ser con pluma, por ejemplo. Entonces, esas creencias, esas falsas creencias, esos mitos,
¿Por qué? Porque el ser humano siempre se resiste al cambio. Es una tendencia natural ponernos así como las mulas que se traban, como volcados. Esa es la falsa creencia. Entonces, tenemos que cambiar esa visión distorsionada. Es una herramienta, es algo que nos ayuda, ¿verdad? Imagínense a alguien que diga, no creo en la tecnología. Pues también como hace el doctor Jaime, pues ojalá que ese no vaya a necesitar un guión marcapasos porque va a empezar a creer en la tecnología, ¿verdad? O están hablando de una máquina de diálisis ahorita de este tamaño, pues que va a ser ya un riñoncito biónico de este tamaño, es lo que se espera. Así pasaba. Yo me acuerdo de mi abuelo cuando decía, qué bárbaro, ¿hasta dónde llegará el ser humano? Inventaron algo que se llama fax. Yo meto un papel aquí y me sale la fotocopia en España, en Madrid. Híjole, qué bárbaro, ¿hasta dónde llegará? Si a alguno de ustedes le regala un fax, no hace para que esta cochinada. Así, nuestra visión tiene que irse adaptando y cambiando. Nuestras mentes tienen que abrirse. Solo como es igual que los paracaídas. Si no se abre, no funciona. Entonces, si pretendemos incorporarnos a estos sistemas de educación a distancia, lo primero que hay que hacer, mis queridos amigos, que ustedes no tienen ese problema, lo tenemos los que somos migrantes digitales, los que venimos de una generación y nos cambiamos a otra, pues son los migrantes digitales, ustedes son nativos digitales. Es creer en esto. No puedo hacer nada en lo que no crea. Hace años, cuando la doctora era la jefa de división, a mí me daba mucho coraje porque yo ya maestros en la sala de maestros, maestros de distancia y maestros de sistema abierto quejándose de los sistemas. Entonces, ¿para qué dan clases ahí si no creen, no? A ver, yo no creo en Dios ni nada, en la Virgen de Guadalupe, pero les voy a dar un catecismo. No se puede. O sea, ¿qué clase de catecismo voy a dar? Paupérrimo, ¿no? Pues así era la situación. Bueno. Entonces, miren, es una evolución. El binomio educación e individuo van a ir juntos, van juntos. ¿Y cómo podemos hacer para que esto nos lleve de la mano? Fíjense a dónde va la cosa. Hace 2 años tuve la fortuna de acudir a la Universidad de Harvard a dar una ponencia con estudiantes de doctorado de Harvard. Bueno, había un equipo de chinos. Bueno, Harvard está tomado por los chinos, la Facultad de Derecho. 30% son. Luego, venían de la Universidad China, de la UNAM de China, no me acuerdo del nombre, por decirlo así, 7. Pues ellos me platicaron que estaban ya están trabajando en incorporar al cerebro para poder interactuar, o sea, como la película Matrix, eso. Y ya están a unos cuantos años de llegar. ¿Por qué? Pues porque no les da miedo y no se limitan. Entonces, es también a veces responsabilidad del Estado. Yo, en mi forma personal de ver las cosas, yo digo que es un trípode: educación, política y futuro. Muchas veces la política se hace pensando en el futuro. Nadie escribe un discurso político, por ejemplo, con el objetivo de transformar el pasado, ¿no? Siempre buscan determinar un porvenir, pero su nombre lo indica, porvenir. Entonces, igual nosotros. Ese es el tópico que debe predominar. ¿Cómo me voy a adaptar en el futuro? No pensar nada más en el presente. O lo que ya pasó, peor, ¿no? No es que antes era mejor. No es que los juicios orales no sirven. Los anteriores eran maravillosos. Pues ya no van a existir. No, era todo dar a andar en caballo. ¿Vas a sacar tu caballo por insurgentes? No, ¿verdad? Entonces, el presente es solo un punto, un instante. Y esa educación es la llave para transformar ese porvenir. ¿Cómo? Con los cambios generacionales. ¿Cómo? Con los valores que se cultiven en los niños desde ahora. Por eso dicen que el kinder es sembrar en primavera. Ahí está la importancia. Si ustedes ven los niños cómo manejan las computadoras, hasta con efecto, ¿no? El mouse y así. Es otra mentalidad. Pero esos serán los valores. Eso lo estamos perdiendo de vista. Será lo que ellos van a promover en el mañana. ¿Qué se le debe enseñar a un niño en la escuela? Pues Cicerón decía que desde niños hay que aprender retórica. Los pensadores de la Revolución Francesa, los derechos políticos básicos, el arte de la argumentación, no sé. Educación cívica, diría Sieyes. Cicerón pues también nos hubiera dicho hasta un poco de filosofía política, ¿no? Ahorita
La maestra Lupita nos hizo una gran recomendación y yo les digo, no solo hay que leer lo que la maestra Lupita nos recomendó, hay que leerlo cada 5 años, porque no somos la misma persona evolutivamente. Y tomar y volver a leer nuestras notas. ¿Cuántas veces un libro no nos cae el 20? Lo volvemos a leer unos meses después y nos empieza a caer el 20. Y después, un año después ya no te gusta, y 5 años después otra vez te vuelve a gustar, ¿no? Entonces, la educación es un tema nodal. Y la educación a distancia requiere darle esa relevancia. Es por medio de esa enseñanza construye el futuro, no solo de una universidad, sino de una nación. A lo largo de la historia, sobre educación siempre han habido ternas muy acalorados y eso no es producto de la casualidad. ¿Por qué? Porque sabemos que la educación es lo que traza el mañana, nuestra educación también. Ahorita ustedes están en sus años más importantes de su vida, porque con eso van a transformar, con lo que aprendan aquí, van a transformar, pues a lo mejor los 50, 60 que vivan después. Entonces, imagínense si lo contaminan, imagínense si lo echan a perder, imagínense si no concluyes. Entonces, también puedes terminar en lo que no querías llegar a ser. Afortunadamente ustedes tienen esa visión hacia adelante. ¿Cuánto tiempo me queda? Perdón, porque me emociono y me enredo en el tiempo. ¿Cuánto tiempo me queda? Bueno, la educación a distancia incluso es muy criticada porque la ven como una causa del liberalismo. Ahora ya voy a entrar en la política de ahora. Y ese neoliberalismo, pues es un proyecto intelectual. Era una propuesta política, un programa de ideas, ni siquiera una propuesta económica. Es un futuro de evolución intelectual. El neoliberalismo, ¿saben dónde se formó? En universidades, en congresos de academia. Posteriormente en la política se aplicó a programas gubernamentales. La relación es academia política, no política económica. Sinceramente, es un proyecto intelectual, una propuesta, un programa de ideas. Es una revolución de carácter más bien educativo, intelectual y no político. Está muy mal interpretado. Se formó en las universidades, como les digo. Incluso se hablaba de que debía haber, en la época de Milton Friedman, estoy hablando de 1955, y sigo la fuente, The Role of Government in Education, se hablaba de que debía existir una especie de cheque educativo para que cada quien con ese cheque pudiera ir a la escuela que quisiera. A ver, yo pregunto al revés. Entonces, no es que vaya a las privadas. Si hubiera ese cheque, ¿a dónde querría venir la gente? Aquí, si solo de 10 que hacen examen de admisión uno entra, pues con eso todavía la estadística sería más fuerte. Entonces, creo que eso, esta libertad de elegir, me da la razón. ¿Por qué? Porque esa libertad de elegir en la educación le dará muchas más libertades que la económica en un futuro. ¿Ustedes creen que estudiar aquí no les va a dar libertades para el futuro? Por supuesto que sí. Bueno, Friedman también planteó argumentos sobre educación. Bueno, ya no vamos a hablar de eso, me voy a saltar ya. Las escuelas, las universidades públicas compiten con las privadas, pues las rebasan, les ven la espalda, ¿no? Esa es mi opinión. Entonces, si hubiera esos cheques, olvídense. Es más, el problema de las guarderías, ahorita se acuerdan que estuvo tan de moda ya con el presidente López Obrador, pues también así se solucionaría. Los que nos dedicamos también al derecho familiar, pues en lugar de que le den dinero a la señora para que le cuiden al niño, todo eso, le den recursos, denle un bono para que vaya a la guardería que quiera. Eso crea una libre competencia entre guarderías, o ir a una que le quede por su trabajo, o una que le quede por la casa de su mamá, etc. O sea, es una especie de libertad, así de sencillo. ¿Por qué no también en educación? Permítame un tantito, estoy saltando. Tenemos entonces un pensamiento jurídico desde una óptica de negatendencia. ¿Por qué le llamamos tendencia? Podemos saber hacia dónde van las cosas. Al mismo tiempo que vemos la frialdad que nos asusta de la educación, también por medio de las tecnologías de información, también podemos ver que eso nos puede devolver al humanismo. ¿Por qué? Miren, por ejemplo, yo la carrera de Derecho la estudié por sistema abierto.
casado con hijos. Nunca hubiera podido estudiarla por el sistema tradicional, por ejemplo. Entonces, oye, es que a distancia, ¿cómo? Pero, bueno, pues si le aplica y eso hace que pueda convivir más con su familia, que pueda dedicarse más a su trabajo, pues está retornando al humanismo, al poder estudiar así. Es que en el salón de clases es la convivencia, sí, pero si no lo puede hacer, si los tiempos y movimientos de la ciudad no se lo permiten, si su trabajo no se lo permite, si sus horarios no se lo permiten, pues sí lo va a regresar a un humanismo porque va a tener más convivencia con su familia. Entonces, ¿cuál es el reto? Lo que decía también la maestra, el tipo de profesor. No son las mismas habilidades para un profesor de distancia que para un profesor del sistema semiescolarizado o sistema viejo, que para un profesor del sistema tradicional. ¿Y cuál es el problema? Que queremos hacer, ahora sí confiamos en el derecho familiar, perfectamente divorciado las tres cosas. Ya con esto ya voy a concluir. ¿Saben hacia dónde vamos? Bueno, por lo menos esa es mi visión y espero no estar equivocado. Yo les voy a decir, cuando el doctor Patiño era director también decía, oye, ¿por qué no uno que estudie en sistema a distancia puede venir a tomar clases en abierto? Y empezar. Porque a mí me pasaba, venían alumnos de distancia, me venían a ver el sábado a ver si existía y a ver si había puesto mi foto, si era real o había puesto la de hace 25 años, ¿no? Otra vez la doctora Ríos me pidió que fuera a dar una plática a Oaxaca y fueron alumnas mías con sus niños. Mira, ese es el maestro Hierro, así como el osito panda de Chapultepec, me sentía así. Sí existe, pero estaban perfectamente integrados. Iban con su chamarra de los Pumas, igual. La población universitaria, según estudios de la UNESCO, se duplica cada 25 años. No podemos ser otra ciudad universitaria cada 25 años. Bueno, ni siquiera FES, acabar pronto. Entonces, por donde se puede crecer es por ahí. Y el costo es infinitamente menor. Ya en Latinoamérica se está dando ese fenómeno. Tuve la fortuna de ir el año pasado a la Universidad Nacional del Altiplano, pero ellos ya no van a invertir en más campus. Es la tercera universidad pública más grande del Perú. Su idea es invertir en sistemas abiertos y sistemas a distancia para hacer esa transformación. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Y se van a acordar de mí. Y lo voy a hacer ahí de Nostradamus. Así como Iván Illich, uno de los más grandes sociólogos del siglo pasado, que venía aquí a la escuelita, no porque estudiara Derecho, sino porque allí era la Facultad de Ciencias Políticas y fue maestro ahí, decía, no debe haber intermediario entre el conocimiento y el alumno. El maestro debe ser un facilitador. Vendrán tecnologías novedosas, estoy hablando que lo dejó por ahí de los 60, 50, vendrán tecnologías novedosas para facilitar ese camino. ¿A dónde vamos? Ya con esto concluyo. En que los tres sistemas se van a fusionar, porque es la única forma que económicamente y que la UNAM cumpla también con su función de nivelador social, siga cumpliendo con eso, de un sistema híbrido, donde el alumno escoge, esta clase la quiero llevar presencial, esto lo voy a llevar a distancia, quiero todo a distancia, quiero todo por sistema semiescolarizado, que es el abierto, quiero hacer, ahorita el primer año que no estoy trabajando, me voy a ir aquí, ahorita el siguiente año que ya tengo un trabajo y me queda hasta la Conchinchina, no me da tiempo de venir, me voy a meter a distancia, y esta materia que es medio difícil, le tengo miedo, y no creo todavía en el sistema a distancia al 100, pues estas dos me vendrán al sistema abierto al sábado. Entonces en eso, en híbridos, y va a llegar el día, ahí va mi profecía, en que la UNAM tenga más alumnos a distancia que escolarizado, porque es lo que más crece. Así como habrá maestras aquí que no me dejarán mentir, porque todavía hay una maestra ahí que me dijo, hoy es la Facultad Femenina de Derecho. ¿Quién iba a creer, por ejemplo, que iba a ser una facultad mayoritariamente femenina? Si yo les digo, yo tengo un hijo que termina la carrera de Derecho, digo, mi hijo estudia una carrera que, mira, en educación, el sistema tradicional es 57% mujeres. En sistema a distancia y abierto debe estar por ahí del 65%. ¿Qué estudia tu hijo? ¿Diseño de modas o qué? No, Derecho. Entonces hay que adaptar la mente, hay que cambiar. Y no hay que tenerle más que miedo al miedo. Ustedes tienen esa flexibilidad porque no tienen que desaprender cosas que a nosotros ya nos enseñaron y creemos siempre, no, es que era mejor así, era mejor así, era mejor así, no. Entonces, adáptense lo más rápido posible
a estos cambios. Ustedes lo manejan mejor que nosotros, es mucho más fácil. Y seguramente tendrán mucho éxito. Muchas gracias. Después de esta tan amena y ilustrativa ponencia del doctor Gerardo Hierro, pues sí, efectivamente tiene razón cuando él dispone que ustedes están viviendo en su etapa de la universidad, una de las etapas, quizá la etapa más importante de su vida, en la que tiene que servir para prepararse para esos vertiginosos cambios que están viniendo y que todavía ustedes van a ser mayores esos cambios. Y ojalá y aprovechen esta etapa de la universidad para prepararse bien a esa transformación tan brutal de la sociedad que les va a tocar vivir a ustedes con máxima intensidad. Ahora nos toca el turno al doctor Ruperto Patiño Manfred, quien fuera pues, uno de nuestros queridos directores de la Facultad de Derecho. Él tiene una trayectoria pues, muy brillante. No quiere que se las mencionemos mucho, pero yo me atrevo aquí a dar algunos súper breves lineamientos. Él tiene un posgrado en legislación del comercio internacional realizado en Ginebra, Suiza, como becario del GATT. Él es uno de los expertos más destacados de comercio internacional en el país, un conocedor de fondo, y ha sido coordinador del programa universitario de posgrado de Derecho en el conjunto de la Universidad Nacional Autónoma de México, además de director de esta facultad. Entonces dejo con ustedes al doctor Ruperto Patiño, quien nos hablará del método de casos y su aplicación en la enseñanza del derecho. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Bueno, antes de iniciar mi participación quiero expresar mi agradecimiento en primer lugar a nuestras autoridades, al doctor Raúl Contreras Bustamante, nuestro director, al doctor Víctor Manuel Garay Garzón, nuestro secretario general, porque gracias a su apoyo es que se nos ha facilitado el uso de estas instalaciones y la preparación de este encuentro académico, que es parte de un programa muy importante que estamos desarrollando con un grupo de profesores. Aquí estamos, la mayoría de los que estamos integrando o participamos en el PAPIME, que es un programa universitario que va a llevar 1 o 2 años probablemente en su desarrollo, de tal manera que tenemos que ir haciendo actividades de este tipo y otro tipo de actividades que ustedes ya irán conociendo gradualmente para ir cumpliendo con el compromiso que adquirimos al solicitar que nos autorizaran este programa. Desde luego, agradecerles a nuestros profesores, a nuestros alumnos, gracias a ellos está este auditorio lleno, y eso nos da mucho gusto, porque en realidad estas actividades académicas desde luego están pensadas, diseñadas, promovidas para ustedes. Es el sentido de la academia. Los profesores no tendríamos ningún sentido si no tuviéramos alumnos, solamente porque ustedes asisten a estos eventos académicos, a estos encuentros académicos, es que se justifica nuestra actividad académica. Desde luego, quien ha sido la conductora responsable de llevar a cabo todas las actividades pertinentes a este primer encuentro es la doctora Río. Muchas gracias, Alma, es la doctora Alma de los Ángeles del Río Ruiz, que es la que realmente ha dedicado gran parte de su tiempo, de su esfuerzo, de sus conocimientos para que este programa PAPIME pueda avanzar, y está avanzando en muy buenos términos. Desde luego, me toca también agradecer, hoy en la mañana tuvimos un encuentro similar dentro de este mismo programa con un grupo de profesores y profesoras, desde luego con unas experiencias y con unas exposiciones muy interesantes que la verdad me pareció que nos dejaban ya sin tema que tratar, porque abordaron todos los temas propios de estas las técnicas o las herramientas tecnológicas, como incluso un apoyo a la enseñanza. Me refiero a la licenciada, a la maestra Sara Palafón, a la doctora Norca López Amarripa, desde luego al doctor Jaime Miguel Bueno Gradilla. Jaime, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Él estuvo en la mañana con una exposición extraordinariamente interesante, con lo que me platicó. Desde luego la doctora Sara Leticia Rojas Campos,
y la maestra Maratelma Vega Pozos, que repito, estuvieron en la mañana disertando con diferentes ópticas, desde diferentes puntos de vista acerca del tema que nos tiene reunidos. Y hoy, bueno, en esta segunda parte, a partir de las 11 de la mañana que nos reunimos, bueno, está con nosotros el maestro Remito Hernández. Gracias, Remito, que a continuación él dará su exposición. Creo que lo dejamos al final porque él va a cerrar con broche de oro, así lo esperamos y así lo esperamos. A ver cómo le hace Remito para superar ese reto. Y desde luego al doctor Gerardo Lleno, que ya estuvo aquí, ya lo escucharon ustedes, muy amable, muy atenta su participación y además con mucho conocimiento. Él es un especialista en el tema de educación a distancia y lo ha demostrado con su exposición. Desde luego la maestra Alejandra Macías Estrella, maestra, muy agradecido por sus palabras, muy amable por sus palabras que pronunció al principio, y hasta a la maestra María Guadalupe Ramírez también. Muchas gracias, María, por acompañarnos. Bueno, desde luego a los dos coordinadores de las mesas, en la mañana estuvo la maestra Soledad Bobadilla Castillo. Gracias, muchas gracias por apoyarnos y por acompañarnos. Ella como parte, desde luego, de este programa Patines, una de las integrantes del grupo, y desde luego al maestro Alejo Martínez Vendrell. Muchas gracias, Alejo, muy amable, a pesar de que no me hiciste caso, pero eso es normal. Le decía Alejo que la dignidad que tenemos los profesores de la Facultad de Derecho y de la Universidad en general es esa, ser profesores, esa es nuestra mayor dignidad, ¿no? Si nos presentan como profesores de la facultad, y a mí me gusta así, yo me siento muy orgulloso, muy satisfecho. Todo lo demás de esos currículums de 30 páginas que luego se presentan, pues no es más que primero es un mensaje de la edad que tenemos, ¿no? Pues habla de, imagínense, ¿no?, una cantidad de cuestiones que a veces uno quisiera hasta olvidarlas, pero pues ahí están, ¿no? Pues no tiene mucho caso, para mi gusto. Yo entiendo que hay profesores que les encanta que se vean sus currículums completos y yo respeto mucho eso y me parece que está muy bien, no tengo problema. En mi caso me presento a ustedes como profesor, que es lo que a mí mayor dignidad me da y lo que me da más gusto. Bueno, yo escribí un poco hablando de la tecnología. Yo uso esta máquina que es una Mac y resulta que me pasa muy frecuentemente que los auditorios están preparados para conectar las PC, normalmente, lo que casi todo el mundo usa, y una Mac me resultó, cuando ya la había yo comprado, que es un aparato extraño, raro, casi nadie lo conoce. Entonces a donde uno va, oye, ¿me puedo conectar? No, pues es que el contacto no entra ahí. Bueno, pues entonces no podemos conectarlo. Habría que hacer una serie de adecuaciones. En fin, no tiene problema porque es un texto que escribí pensando en comentar con ustedes una experiencia personal que he estado desarrollando en los últimos tiempos, como un experimento para ver qué resultados tiene esto del estudio de casos, como una forma de abordar los temas propios de cualquier materia, ¿no? Yo imparto en la Facultad de Derecho, Derechos Humanos, que es una materia que a mí me llena muchísimo, me gusta mucho, me da gran ilusión. No tengo todo el tiempo, 30 y tantos años de profesor, no siempre he podido impartir la materia de Derechos Humanos, pero ya tengo algunos años de hacerlo, y la que realmente he impartido por mucho tiempo pues han sido temas que tienen que ver más con el derecho internacional, el comercio internacional, el comercio exterior, la solución de diferencias en el ámbito internacional, etcétera, etcétera, otros temas, procesos de integración. Pero para este momento quise concentrarme en el tema de derechos humanos, que es en donde estoy trabajando esta metodología que voy a compartir con ustedes, a ver qué les parece. Bueno, voy leyendo algunos párrafos y en momentos interrumpo y comentamos y continuamos, también para no excederme en el tiempo que tenemos autorizado. Voy a leer. Dice: el arribo de las herramientas tecnológicas al proceso de enseñanza-aprendizaje para la formación de recursos humanos obliga a todas las personas que participamos en dicho proceso, instituciones, autoridades, académicos y alumnos, a cambiar profundamente nuestro rol en dicho proceso. Las instituciones deben rediseñar las aulas tradicionales para convertirlas en sitios propios para una más cercana interrelación entre los alumnos y académicos. En la era digital, las aulas deben cambiar, eliminando las tarimas desde la cual el magíster dicta sus conferencias y los alumnos hacen como que escuchan, y el resultado en la formación del estudiante francamente resulta muy pobre y a veces nulo. Aquí quiero hacer compartirles una experiencia, también porque no quiero también ser tan rudo con nuestros maestros y con nosotros mismos, que pues somos parte de esa forma de enseñanza, de esa conferencia. No estamos de este lado, usted está allá, nosotros venimos, damos un curso,
En una ocasión me tocó presidir un examen de doctorado allá en el posgrado de la facultad, y el alumno, el doctorando que estaba presentando su examen, había presentado justamente una tesis sobre los métodos de enseñanza, la tecnología, el tipo de esto que estamos ahora platicando, y empezó, cuando me empezaron a preguntar, sinodales, yo estaba presidiendo, porque me tocó preguntar al final, los compañeros sinodales que estaban investigando y preguntando en la réplica, pues a todos la respuesta que él daba era casi la misma, ¿no? Es que esos métodos tradicionales, el magister dice, no se puede, es absurdo, ya no pueden, no se enseña nada. Bueno, hizo polvo los métodos de enseñanza anteriores, viejos, digámoslo así. Cuando me tocó preguntarle, le dije, a ver, quiero antes de iniciar mi réplica, dígame usted, ¿qué opinión tiene de los que estamos de este lado preguntándole a usted, ¿no? ¿Cuál es su opinión de nosotros como nuestra calidad como profesores? Ya se imaginarán la respuesta. No, bueno, pues ustedes son los mejores profesores, ustedes son magníficos, ustedes, bla, bla, ya se imaginarán, pues el pobre infeliz está ahí haciendo el examen, ¿qué quieres que diga, no? Digo, oye, pues fíjense que tengo noticias, todos los que estamos aquí, porque yo conocía a todos los profesores, pues nos formamos en ese método tan terrible, horrible, obsoleto que usted menciona, ¿no? Así nos formamos los profesores, llegaban al salón de clase y dictaban sus conferencias y nosotros escuchábamos y no teníamos computadoras ni mucho menos, pues a lápiz, a captar lo que se podía, ¿no? Y pues, lo escuchábamos, escribíamos los que queríamos escribir algún, y lo que no, bueno, pues ahí teníamos los libros. Eso no quiere decir que ese método fuera el mejor. Yo empiezo diciéndoles, el arribo de las herramientas tecnológicas pues nos obligan a cambiar, pero aquello, en aquel tiempo, bueno, pues están todos los profesores, los grandes maestros que tuvimos, todos se formaron en esa metodología, ¿no? El profesor dicta su conferencia y los alumnos escuchan, algunos aprenden mucho y algunos no aprenden nada. Bueno, las instituciones deben de rediseñar las aulas tradicionales para convertirlas en sitios propios para una más cercana interrelación entre los alumnos y académicos. En la era digital, las aulas deben cambiar eliminando las tarimas desde la cual el magíster dicta sus conferencias y los alumnos hacen como que escuchan, y el resultado en la formación de estudiantes francamente resulta muy pobre y a veces nula. Las autoridades deben asegurar que en todo el ambiente al interior de las escuelas resulte apto para el uso de las herramientas tecnológicas, acceso ilimitado a la red, pantallas electrónicas en lugar de pizarrones, y asegurar que cada estudiante tenga a su disposición tabletas electrónicas que les permitan participar activamente en cada sesión. Miren, a mí me parece que es fundamental, que es imperdonable que en una universidad como la nuestra no tengamos realmente una red, podamos conectarnos a la red, a las redes, pues al internet, en cualquier lugar de la universidad, en los jardines, en los parques, en los estacionamientos, en los comedores, en cualquiera, luego en los salones, ¿no? A veces tenemos problemas y eso habla de que no hemos hecho quizá la tarea que tendríamos que hacer de asegurarnos este uso de estas herramientas que son fundamentales. El acceso a la red me parece que es fundamental. Los académicos debemos transformarnos en asesores, supervisores, facilitadores y tutores de los estudiantes, conducir a los estudiantes al conocimiento de los temas relevantes mediante el análisis de casos, que en mi opinión es el mejor camino para entender la complejidad de los temas que son objeto de estudio del derecho. Esta es una experiencia personal, que es lo que vengo a compartirles. Me parece que a través de los casos, en casos de los derechos humanos es un resultado ha dado muy buen resultado. Estudiando los casos se puede estudiar todos los temas que son pertinentes a los derechos humanos. Pues voy a avanzar. Los estudiantes son responsables y constructores de su propia formación. Los estudiantes deben ser en gran medida autodidactas, es decir, los estudiantes deben ser principalmente investigadores de los temas que son parte de su formación. Cada alumno debe decidir la profundidad con la que debe estudiar un tema. No tengo ninguna duda de que el futuro de la enseñanza se dirige hacia la educación a distancia, lo acaba de decir el maestro Hierro, y yo comparto esa idea plenamente, que ya se aplica en nuestra universidad con resultados muy alentadores. Lo decía hace un momento y lo ratifico, no es posible seguir construyendo universidades, además no tiene caso, ¿no? Entonces, teniendo las herramientas tecnológicas que tenemos, la educación a distancia es una buena forma de continuar con este proceso de enseñanza-aprendizaje, solo que la enseñanza a distancia, la educación a distancia, supone y se finca principalmente en que tanto el estudiante como los
asesores o tutores que están del otro lado de la pantalla, de la computadora, ambas partes, el estudiante y el supervisor, realmente estén cumpliendo la función que les corresponde, ¿no? El estudiante debe estar convencido, debe querer ser, debe querer aprender, si no, pues cualquier manera de echarlo adelante, vamos, no podríamos evitar que se hicieran, como algunos dicen, trampas, ¿no? Porque a lo mejor el que está del otro lado de la pantalla ni siquiera es el alumno, es otra persona. Miren, ni modo, ¿no? Ni modo. Si un estudiante finge ser estudiante y no lo es, y realmente va a decir llevándola a muertito, bueno, pues qué lástima por él, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Ahí están los elementos, ahí están los supervisores, ahí están las herramientas, ¿no? Y es posible. Educación a distancia no significa no tengo que ir a la universidad, sí tienen que ir a la universidad, solo que la universidad está en su computadora, en su habitación, donde esté, ahí está la universidad, ahí es donde debe ir y cumplir las horas que tendría que cumplir si fuera a un establecimiento como este, ¿verdad? No es voy a estudiar en mi computadora, soy estudiante a distancia, viendo la pelea del Canelo y entre un round y otro round, a ver qué pasa y luego vuelvo. No, pues así no, obviamente no. Tiene que haber una responsabilidad, tiene que haber un querer. El alumno tiene que querer realmente ser lo que quiere ser, ¿no? Y va a encontrar todos los elementos para hacerlo y hacerlo desde muy buen nivel. Bueno, pues no tengo duda de que este es el futuro, la educación a distancia. Ahora permítanme comentarles algunas de mis experiencias en el salón de clases, especialmente en la materia de derechos humanos. Los recursos que tengo a mi cargo, los cursos que tengo a mi cargo en la Facultad de Derecho son régimen jurídico de comercio exterior y derechos humanos. En licenciatura y posgrado tengo los cursos. Debido a que la principal fuente de creación de normas jurídicas de ambos sistemas jurídicos se localiza en el derecho internacional y en ambos existen tribunales internacionales multilaterales y regionales, los casos contenciosos se han multiplicado y he considerado que la mejor estrategia para involucrar a los estudiantes en los temas relevantes de ambos campos de conocimiento es precisamente el estudio de casos. En esta ocasión solo me referiré a la enseñanza de los derechos humanos, que en mi opinión se ha convertido en la columna central del estudio del derecho, no tan solo por formar parte de la norma fundamental del derecho mexicano, a partir de la trascendente reforma al texto constitucional del 10 de julio del 2011, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como un bloque de constitucionalidad, y porque además el Estado mexicano ha reconocido la competencia tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al haber suscrito y ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 2 de marzo de 1981. A partir de entonces, los casos en que el Estado mexicano ha sido demandado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en representación de las víctimas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos son 10 casos. El primer caso que se planteó fue el de este señor Castañeda Guzmán, un asunto político, a lo mejor ustedes lo recuerdan. Luego estuvo González y otro, Campo Algodonero, un caso terrible de las muertas de Juárez. No voy a hablar de todos los casos, tenemos que llevar muchísimo tiempo, nada más menciono los casos. El tercer caso fue Radilla Pacheco, que fue justamente la sentencia del caso de Radilla Pacheco lo que lleva al Estado mexicano a modificar inclusive la propia Constitución mexicana, ¿no? a inaugurar la 10ª época en la Corte, a modificar el artículo primero, a incorporar el principio pro persona, los principios fundamentales de los derechos humanos, en fin, es una reforma muy trascendente. Nos olvidamos de lo que nosotros estudiamos como garantías individuales para incorporar derechos humanos o derechos fundamentales que forman parte de, dice la Corte, un bloque de constitucionalidad. Es decir, están las normas constitucionales y las normas contenidas en los tratados, en los acuerdos internacionales que tienen que ver con derechos humanos. Yo les diría, todos los acuerdos, no hace falta que en el título digan derechos humanos, todos los acuerdos internacionales de alguna manera involucran derechos humanos. Entre otros, por ejemplo, la no discriminación, que está presente casi en todos los acuerdos comerciales, o económicos, o de inversión, o penales. Entonces, yo creo que todos los tratados o acuerdos internacionales forman ese bloque de constitucionalidad. El cuarto asunto fue Fernández Ortega y otro, después Rosario Cantú y otro, Cabrera García y Montiel Flores, García Cruz y Sánchez Silvestre, aquí le doy un dato sobre ese caso, Prueba Siniega y otros, Alvarado Espinosa y Sergio Alvarado. Son 10 casos que se han planteado en la Corte Interamericana contra el Estado mexicano y en los 10 casos hemos perdido, el Estado mexicano ha perdido, ¿no? Lamentablemente, porque no tendría por qué ser así. Si una queja, fíjense, para que llegue una queja a la Comisión Nacional a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o
con sede en Washington. Para que llegue, tuvieron que haberse agotado todas las instancias domésticas. Las víctimas tuvieron que haber pasado por todas las instancias domésticas, desde la primera hasta la última, y sin haber encontrado una respuesta de impartición de justicia. Y solo entonces puede intentar, a través de la Comisión Interamericana con sede en Washington, plantear la queja. Y para que llegue a la Corte, la Comisión Interamericana ya tuvo que haber analizado el caso con mucha profundidad, tuvo que haber armado un expediente, una carpeta muy sólida, con todos los elementos, ya escuchó al Estado, ya escuchó a las víctimas, ya escuchó a la comisión, a los testigos, hicieron una audiencia. Le digo, ¿pero qué necesidad? Como diría el filósofo de Juárez, ¿no? ¿Pero qué necesidad de que el Estado, ¿verdad?, no resuelva el asunto en sus instancias nacionales primero y, bueno, en última instancia ante la Comisión Interamericana? ¿Por qué permitir que el asunto llegue hasta la Corte, en donde van ustedes a ver, les voy a dar un ejemplo ahorita, del tipo de sentencias que dicta la Corte, ¿no? Y que realmente una, bueno, voy a llegar más adelante, no quiero adelantar, pero bueno, después de esto, la Comisión presenta la demanda ante la Corte y en todos los casos hemos perdido, ¿no? En el caso, por ejemplo, Radilla Pacheco, ¿no?, es que da pena ajena, porque cuando se presenta el caso de Radilla Pacheco, se presentan las autoridades mexicanas a defender al Estado mexicano ante la Corte Interamericana, y lo primero que dicen es, la Corte es incompetente, porque los asuntos del caso de la desaparición forzada de este señor Radilla Pacheco sucedió en los años 70, 70 y tantos, y nosotros reconocimos la competencia de la Corte hasta el 81, que ratificamos la convención, ¿no? Entonces, por lo tanto, la Corte pues, no puede intervenir en un caso que fue anterior, y la respuesta de la Corte fue contundente. Estado mexicano, fíjense que tenemos noticias, el asunto que estamos ventilando en la Corte es un delito de desaparición forzada de este señor, y desde que desapareció hasta la fecha y no aparece, todos los días se actualiza el delito. Por lo tanto, el Estado mexicano es responsable de la desaparición forzada de esta persona, este profesor de Guerrero, Radilla Pacheco, ¿verdad? Y sí tenemos competencia. La Corte asume competencia, se da todo el procedimiento y obviamente condenan al Estado mexicano. Es que da pena ajena este tipo de defensas que en el derecho mexicano vivimos un poco como la chicana, ¿no?, la trampa, a ver cómo nos zafamos. Sí, sé que soy culpable, pero a ver cómo le hago para zafarme. No, señor, eso no es justicia. Tendría que haber resuelto el problema en tus propias instancias nacionales. Y si no es posible, bueno, ante la comisión, ¿por qué permites que llegue el asunto a la Corte, ¿no? En todos los casos, el Estado mexicano ha resultado responsable y se le han condenado a llevar a cabo diferentes acciones jurídicas y materiales en vías de reparación. Y la importancia que tienen dichas sentencias se desprende del criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en jurisprudencia firme, que en la parte conducente dispone, pero nada más el cachito correspondiente para no usar el tiempo. Es la parte de la tesis de jurisprudencia emitida por la Corte, que está firme. Dice, por lo anterior, la ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el reconocimiento de la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos generan como una consecuencia ineludible que las sentencias emitidas por dicho Tribunal Internacional en aquellos casos de los cuales México ha sido parte en el juicio resulten obligatorias para el Estado mexicano, incluidos todos los jueces y tribunales que lleven a cabo funciones materialmente jurisdiccionales. Esta obligatoriedad alcanza no solo a los puntos resolutivos de la sentencia en comento, sino a todos los criterios interpretativos contenidos en la misma. Es brutal esta jurisprudencia y pues ni modo, ¿no? Y bueno, la Corte ha reconocido a través de esta jurisprudencia el compromiso del Estado mexicano de someterse a las sentencias. Y van ustedes a ver qué tipo de sentencias vamos a ver. Miren, tenemos solamente un caso. ¿Cómo ando de tiempo? ¿Me faltan 10 minutos? Dijo Benito. Bueno, entonces miren, entonces termino con esto, no veo el caso, nada más les comento, miren. En las sentencias de la Corte, no nada más se dice que el Estado mexicano tiene responsabilidad y se le ordena dar cualquier cosa. Las condenas son verdaderamente contundentes, ¿no? Analizan no nada más la responsabilidad del Estado demandado, sino que además condenan al Estado a una serie de reparaciones adicionales, a ver, ¿no?, que incluyen desde luego reparaciones económicas, pero de otro tipo, atención médica, psicológica, en fin, hay muchos. Sería bueno ver uno del caso, pero ya no tenemos tiempo. ¿A qué voy con esto? Con eso termino. Me llama mucho la atención cuando en el derecho mexicano los jueces de distrito, cuando dictan una sentencia resolviendo una demanda de amparo, por ejemplo, ¿verdad?, resulta que dicen la justicia de la Unión ampara y protege a la persona fulana de tal, el quejoso, ¿verdad?, contra los actos reclamados. Y hasta ahí llegó la sentencia.
Cuando un juez de distrito dice que ampara y protege a una persona, lo que está diciendo es que la autoridad responsable violó derechos fundamentales y no debería delimitarse a decir si ampara y protege, que eso lo que hace es anular el acto reclamado. Pero ¿y las consecuencias de este acto reclamado? Las consecuencias de haber permanecido preso 3 o 4 o 5 o más años, ¿verdad? Y después resulta que no tenía yo ninguna culpa, ni fui culpable de ningún delito. ¿Quién me lo repara, no? La sentencia de amparo tendría que venir no nada más concediendo el amparo, sino imitando a la Corte Interamericana, dando los elementos de reparación del daño que se le hace a una persona que ha sido violentada en sus derechos fundamentales. Lástima del tiempo, pero hasta aquí vamos a llegar. Muchas gracias por su atención. Comentarios porque la premura del tiempo ya no nada nos queda la participación del maestro Benito Hernández Jiménez, es maestro en Derecho. Él ha funge como profesor tanto en la maestría como en la licenciatura y ha publicado diversas obras, El lugar del derecho en la laicidad y el laicismo, Estado y formas de gobierno y Estado laico y los derechos humanos en México. Él nos va a hablar sobre el tema reflexiones sobre la práctica docente mediante las tecnologías de conocimiento y de aprendizaje, que es un tema importante. Entonces, escuchemos entonces al maestro Benito Hernández Jiménez. Bien, buenas tardes, estamos en tiempo, trataré de ser breve. Bueno, tengo 2 momentos para hacer este trabajo, lo quiero hacerlo experimental y espero que me colaboren en este sentido. También este primer momento implica el tiempo de comprender y quiero en el siguiente utilizar el instante de la mirada, ¿no? Entonces, estas 2 herramientas que quiero hacer uso de la escucha y de la mirada. Un poco me ha ayudado a los temas del cine. He estado en la Filmoteca también usando cine y también está la tarea de montar y desmontar imágenes, entonces un tanto tiene que ver con este trabajo que he hecho. Es una investigación que tiene más o menos como 20 páginas, tanto he querido reducirlo, diría Luma que cuando reducimos complejidad, aumentamos complejidad, espero que no sea este caso, y bueno, voy a dar la tarea de presentarlo. Es una exposición que tiene 5 apartados. El primero tiene introducción, sociedades de control en red, tecnología del aprendizaje y de conocimiento, prácticas educativas en acto y pensar la educación digital. Me parece que, como lo ha dicho el doctor Roberto Patiño Manfer, ha sido un retador esta cuestión de estar hasta el final, pero al mismo tiempo me parece que abona lo que ya he hecho. Entonces, quiero comenzar con un relato, el superordenador de Freddy Clown. Aquel científico se había propuesto construir un gran ordenador, el ordenador más potente que se hubiera construido jamás. Comenzó a conectar entre sí todos los ordenadores del universo, de manera que acabó teniendo un único ordenador, un superordenador que se constituía en custodio de todas las épocas de la humanidad. Admirado y satisfecho, el científico pensó que debía estrenarlo, planteándole una pregunta que estuviera a la altura de las circunstancias. Finalmente se decidió. ¿Existe Dios?, interrogó, a lo que el ordenador contestó, sí, ahora. El objetivo principal del trabajo es comprender la ciberfascinación y la tecnofobia. Creo que ya lo hemos escuchado y lo único que he hecho es ponerlo en datos técnicos. El antecedente de la digitalización la encontramos en 1854 en el pensamiento de George Boole, quien formuló la idea de un universo lógico cuyos elementos se pueden exponer en la lógica presencia-ausencia, 0 o 1. En el álgebra de Boole, el mundo de los números, y junto con él en el mundo en general, se disuelve en un código binario. 1 representa el universo y 0 la nada. De estas codificaciones guardan una relación complementaria. Ambas obedecen a la misma lógica. Es decir, 1 por 1 por 1 es 1, 0 por 0 por 0 es 0, x por x será siempre el resultado x, pero una x exponencial. Es decir, si crece la potencia, aumenta también el número de enlaces, y no de forma lineal, sino exponencial. De modo que 91 años después, en 1945,
La cibernética provee al capitalismo de una nueva infraestructura de máquinas y sobre todo de una tecnología que permite regular la circulación de flujos en la sociedad. Así también el proceso de cibernetización consuma el proceso de civilización hasta la abstracción de los cuerpos y de sus efectos en el régimen de los signos. Por otro lado, no solo muta el cuerpo, sino también las ciudades. Las ciudades es un medio de concentrar la población, de organizarla, de permitirle producir, intercambiar, de garantizar la vida material. Es un dispositivo de transformación técnica, es una máquina. Pero también es un espacio de circulación, de conexiones, de intercambios, de información. Por tanto, la ciudad también es una red, e incluso una red de redes. Es una red, literalmente, una malla. Una malla que se define como un tejido de intersecciones separadas, una red de hilos que se cruzan en intervalos regulares en dos ejes, la servidumbre y la trama. Análogamente, la propagación del sistema asume la figura de Hidra. Hidra es la hija de Tifón, el padre de los monstruos, y de Echidna, la madre de los monstruos. Hidra vive en el lago Lerna, donde custodia una puerta submarina que conduce al submundo. Su sangre es venenosa y también son los rastros que deja. Si se le corta una cabeza, vuelven a crecer dos. Hidra pasa a ser un monstruo de la razón. La información calculada pasa a tener 1000 cabezas y 1000 ojos. Sus huellas electrónicas son imborrables. El linchamiento digital es el resentimiento, la serpiente a la que cada vez le crecen más cabezas. Sirva esta ilustración para entender que las tecnologías son causa y reflejo de los profundos cambios sociales y personales producidos en el entorno cultural. Las tecnologías de información y comunicación no son neutras, no son recipientes vacíos en los que cabe cualquier tipo de mensaje. Sus invenciones técnicas son condicionadas y condicionantes en función de su especificidad tecnológica expresiva. Una vez más, las tecnologías se presentan como prótesis, como una oportunidad de compensar las limitaciones humanas, pero en este caso se muestran también en su dimensión negativa, sus potencialidades castradoras, como riesgo de reducción de capacidades humanas. Curiosa paradoja, lo que complementa y engrandece puede anular y empequeñecer, y es que los medios nunca pueden desvincularse totalmente de sus fines. Tecnologías de aprendizaje y de conocimiento. Las empresas dedicadas a la industria en informática, inteligencia artificial y de telecomunicaciones invierten en máquinas para el tratamiento masivo de datos y programación para los sectores financieros, de comercio y de los entornos de aprendizaje. En este sentido, Bake Show, Feria Británica de Educación, la Capacitación y la Tecnología, es considerada la feria comercial educativa más grande del mundo. BESA, Asociación Británica de Proveedores para la Educación, fundada en 1933, cuenta con más de 200 fabricantes y distribuidores de suministros educativos. Esta empresa produce una variada gama de productos de hardware y software para TIC, así como materiales didácticos tradicionales, mobiliario y otros elementos de uso en instituciones educativas desde el nivel preescolar hasta universitario. Las frases promocionales de esta industria son: transforma la experiencia de aprendizaje, inspirando la creatividad en el aula. El uso de la tecnología es divertido. Estudiantes sin límites. Lo que quieras hacer, puedes hacerlo. Libera tu tiempo, libera tu potencial. Paraíso educacional de las TIC. La era digital es una nueva era. El docente que es auténtico profesional invierte en tecnología. No obstante, la tecnología educativa es un gran negocio. La introducción de la computadora entre la década de los 70s y 80s en las escuelas británicas como dispositivo educativo no fue de modo natural. Por el contrario, surgió como resultado de una combinación compleja de imperativos políticos, económicos y sociales. Las razones que se aducen para justificar el uso de la computadora en la educación son aumentar la eficiencia y proporcionar a los estudiantes las habilidades requeridas en el mundo del trabajo. Sin embargo, muchas veces se apela a un discurso más amplio, que se refiere a las posibilidades liberadoras de la computadora. Se sostiene que la tecnología le da a los estudiantes la libertad de seguir sus propios intereses individuales
y elegir sus propios senderos de aprendizaje, al tiempo que libera a los docentes de tareas rutinarias de evaluación y de administración y les permite relacionarse de forma natural y auténtica. Prácticas pedagógicas en acto. Morton Schatzman nos explica el modelo educativo del médico y pedagogo alemán Daniel Gottlieb Maurice Schreber, quien propuso combatir la flojera mediante un sistema de educación para hacer a los niños obedientes y sumisos adultos. Es decir, la ortopedia pedagógica estaba centrada en el cuerpo como un cuerpo político de dominación. En las sociedades disciplinarias, la libertad consiste en ser libre, de no ser libre, y de ver esta falta de libertad como libertad. Desde luego, el fin del modelo educativo era crear el hombre nuevo, un hombre soldado de partido sin reflexión, o al menos un súbdito que estuviera quebrantado en su capacidad de autoobservación, una máquina de guerra que no se preocupase por la propia vida. Máximo Recalcati denomina el carácter disciplinario de la escuela como escuela Edipo, porque genera obediencia sin crítica, uniformidad sin diferencia, que desencadena fatalmente impulsos de conflictividad, rebeldía y fricción entre profesores y alumnos. Ahora bien, Máximo Recalcati nos dice después que la revuelta de los 60 implicó el surgimiento de la escuela Narciso, caracterizada por la ruptura del vínculo, la ausencia de la relación uno con el otro y la confusión especular, pues como Narciso se pierde en su propia imagen, reducido a su propio yo. Específicamente, Leandro Zanoni nos dice: el estudio de investigación sobre adolescentes realizado por la Universidad Argentina de la Empresa a finales de 2007 arrojó que los estudiantes exigen que las clases sean prácticas y divertidas, que no les interesa estudiar alguna carrera con salida laboral, sino algo que los estimule. Están acostumbrados a horarios flexibles y se caracterizan por buscar nuevas experiencias constantemente. Concretamente, el sujeto de la realidad virtual se convierte en un actor de múltiples roles, en un despliegue de diferentes pantallas. El sujeto puede editarse a sí mismo y desempeñar cualquier cantidad de roles sociales, es decir, elegir un estilo de vida multimedia y, si quiere, la confección de una forma de existir. Al respecto, Byung-Chul Han afirma que la sociedad del siglo XXI ya no es una sociedad disciplinaria, sino una sociedad de rendimiento que produce depresivos y fracasados. De modo que el sujeto del rendimiento se violenta a sí mismo, que está en estado de guerra consigo mismo, que se cree en libertad, pero se haya encadenado a la autoexplotación, en tanto se abandona la libre obligación de maximizar el rendimiento. El cansancio de la sociedad de rendimiento es un cansancio a solas, que aísla y divide, porque destruye toda comunidad. Concedido es que el usuario de las TIC está atravesado por la contingencia y atrapado en su campo de visión mediática de un presente continuo, instantáneo y simultáneo. La saturación de contenidos demanda mayor adquisición de espacio-memoria. Asimismo, el consumo excesivo y acceso permanente requiere mayor inversión en hardware y software. Sin embargo, que un mensaje se transmita por una tecnología no garantiza que el interés del receptor ni la eficacia comunicativa, pues las tecnologías no solucionan de por sí los problemas comunicativos, ni el ámbito de enseñanza, ni el del entretenimiento. Las tecnologías pueden interesar en un primer momento, mientras resultan novedosas, pero a mediano y largo plazo resultan inoperantes si en su uso no se entiende la dimensión de los contenidos que se comunican y, sobre todo, si no se presta atención al estilo con que se transmiten. Cabe aclarar que no sirve de nada que los jóvenes les fascinen las tecnologías si permanecen espectadores y no producen lo real, lo imposible, lo impensado, pues dentro del mundo virtual cualquiera puede convertirse en cualquier cosa imaginable. El Plan de Desarrollo Institucional de la UNAM plantea que la integración, el uso y la aplicación de estas tecnologías y el acceso a las mismas constituye una condición ineludible para la actividad académica de una universidad de vanguardia como la nuestra. Para el efecto, el Plan Maestro de Tecnología de Información y Comunicación de la DGTIC comunica los problemas identificados en un estudio que hace de 2016 a enero de 2018.
Los problemas identificados son: las TIC son percibidas como una herramienta de apoyo, no como un impulsor estratégico para el logro de los objetivos. Solo el 35% de las entidades y dependencias consideran acciones en su plan de desarrollo. El presupuesto de las TIC que reciben las áreas universitarias es insuficiente y no en todos los casos se invierte tomando en consideración las prioridades señaladas en el plan de desarrollo. Las diversas entidades y dependencias universitarias son las encargadas de proveer y gestionar los servicios TIC al interior de las áreas. En su mayoría, la operación de estos servicios se realiza de manera reactiva. Su personal de TIC le resulta insuficiente. 38% de las áreas universitarias tienen 3 o menos personas que apoyen estas funciones y requieren capacitación continua. 65% de las instancias consideran que los equipos centrales son obsoletos y 58% de los casos el cableado tiene más de 10 años de uso, a pesar de que el 99% de las instancias de la UNAM inalámbricas y también las instalaciones tienen redes inalámbricas propias. Más del 50% de esta infraestructura es la misma que se instaló en 2005. Un impedimento importante es que la conectividad no ha avanzado al ritmo de las necesidades de una comunidad donde el 95% de los alumnos cuenta con un dispositivo capaz de conectarse a Internet. Los resultados, estos que señala DGTIC, convocan, en el caso de la Facultad de Derecho, a una política educativa que integre tecnologías de información y comunicación que también implica incorporar los contenidos formativos digitales en los planes de estudio, en los perfiles de ingreso, permanencia y de egreso, tomar conciencia de la infraestructura disponible y del personal especialista para el funcionamiento de los recursos informáticos, el equipamiento técnico para mejor calidad de la producción audiovisual y adquisición de software para diseño y edición de materiales educativos, definir la retroalimentación y evaluación sobre los contenidos digitales de los programas de asignatura, así también la capacitación de estudiantes y maestros en la comunicación, producción, diseño y creación de comunidades de aprendizaje. Para concluir, es necesario enfatizar el trabajo colaborativo de estudiantes, trabajadores, el personal de autoridad y docente sobre el uso estratégico de las tecnologías en los materiales que apoyan la enseñanza y el aprendizaje. Definir los contenidos formativos digitales en los programas de las asignaturas para fortalecer el saber hacer, saber conocer, saber ser, saber convivir, tendientes a evitar la ciberfascinación y la tecnofobia. Invertir recursos económicos para la adquisición de hardware y software, contratar personal especializado y ofrecer capacitación para la creación y diseño de ambientes virtuales de aprendizaje. En definitiva, el término griego kubernesis, cibernética, significa en sentido estricto acción de pilotar una nave y en sentido figurado acción de dirigir, gobernar. Este significante da lugar a pensar la tarea universitaria de formar sujetos en el devenir de la vida y la posibilidad de un porvenir colectivo tecno-biopsicosocial. Por último, cito las palabras de Tolstoy: si sabes la verdad o si crees que la sabes, intenta comunicarla a los demás con la mayor sencillez posible, junto con los sentimientos de amor hacia las personas a las que se las comunicas. Este es el reto. En el siguiente momento vamos a pasar a mirar estas imágenes, que digamos es otra manera de hacer la conferencia, de manera rápida, no me alejo más. Y bueno, me gustaría que miraran las imágenes, una manera de montar el discurso también.
Gracias. A nombre del programa PAPIME, que fue el organizador de este evento y que es el responsable, es el doctor Federico Patiño Manfred, y la corresponsable, la doctora Alma de Los Ángeles Ríos, queremos dar un agradecimiento, un reconocimiento especial a los profesores y a los alumnos, a los profesores que también nos contribuyeron a que pudiera tener una amplia audiencia por estas ponencias. Por ello queremos dar gracias a la maestra Rosa María Gutiérrez Rosas, al Gustavo Rebollo Fernández, a José Francisco de Paula Ríos Rosales, a Olga Elizabeth Meléndez Chávez, a Saudisaret Bobadilla Castillo, a Javier Blanquet, a Rosa Jiménez Rodea, a Griselda Muchategui, a Tricio Villabueno, a Jaime Moreno Garavilla, a Augusto Turcot y a Fanny Pineda Gómez. Enseguida vamos a entregar las constancias del reconocimiento firmadas por el director de la facultad, doctor Raúl Contreras Bustamante, y le quisiera pedir al responsable del programa PAPIME, el doctor Ruperto Patiño Manfred, que sea quien nos haga el favor de entregar las constancias. Que declare también terminado el evento. Gracias.